¿Qué tal, amigos de la tribu política? Les saluda puntualmente Eric Chapa en este lunes 12 de octubre. Un día que en la mañanera he hablado temas importantes, pero las preguntas iban enfocadas a la cuestión que está pasando, que está viviendo Morena. El presidente no quiso aunar mucho en ese tema, nunca se ha querido meter, porque él, como siempre lo ha expresado, es el presidente de todos los mexicanos, no es un partido. Un partido es una parte y no es el todo. Comentó que esto que está sucediendo en Morena es una situación que se vive en todos los partidos. Lamentó la situación de alguna manera, pero no hizo mucho énfasis en ello. ¿Por qué? Porque realmente esa es parte de la democracia y esa es también parte de la diferencia de esta cuarta transformación con respecto al presidente. El presidente antes era obviamente el dueño del partido, ponía y disponía así como del gobierno y de todas las instancias del gobierno. El gobierno de Andrés Manuel no, es más libre. ¿Por qué? Porque este ejercicio democrático, donde el funcionario es el responsable, donde el equipo de trabajo tiene sus funciones y su responsabilidad, donde está muy claro el objetivo que es trabajar para el pueblo. Es lo mismo con los partidos. Hoy la sociedad mexicana está desgastada de partidos políticos, desgastada de aquellos hombres que en su hambre de poder, que en su hambre de control, que en su hambre de dinero, buscan los puestos políticos solo por el hecho de tener ese puesto. Ellos llegan al puesto, se sientan en esa silla y se dan cuenta de que son los señores poderosos. Y ahí es donde las cosas empiezan a echarse a perder. Ahí es donde pierden el piso y se alejan de la realidad. De una realidad que no permite esa transformación de nuestro país. Pero la transformación de nuestro país, como le dijo Andrés Manuel, no es una cuestión de partidos políticos. No, amigos de la tribu. Es una cuestión de la sociedad. Porque al referirse a los más de 30 millones de gentes que votamos por el cambio, se refiere a eso, a que votamos por un cambio y por una transformación de la vida pública, política, social de nuestro país. Cansados de la corrupción, cansados ya esta sociedad de la falta de oportunidades y la desigualdad que había. La mayoría del pueblo mexicano somos pobres, no somos gente de dinero, solo unas minorías. Hemos sido afectados porque no hemos sido tomados en cuenta en casi ningún hecho histórico de nuestro país. Esto por parte de los conservadores, que mantienen su status quo, queriendo ellos tener y mantener el control del país, de la economía del país, de la política del país y de la sociedad del país. Cosa que no va a funcionar así. La cuarta transformación no es Morena. El partido que fundó Andrés Manuel, Morena, ya ha tomado su rumbo y sus decisiones en su libertad y solito se está destruyendo, autodestruyendo. Pero esto no es Andrés Manuel. Andrés Manuel ya rebasó por mucho el ideal de ese partido que lo llevó al poder. Andrés Manuel ya no está en esa conversación porque su visión y su opinión es universal y es dirigida a esos, a nosotros, a los gente de pie que está hambrienta y sed de esa justicia que ningún partido político en ninguna parte del mundo ha podido dar por ese solo hecho del poder, de la gobernabilidad, del sentirse poderoso, de abusar del poder, de no tener un genuino interés verdadero de corazón por el pueblo, por la gente, por el servicio público. Esa es la situación. Entonces, esta parte no la va a tocar. Y esto que vamos a ver, y la pugna que hay en el interior de Morena por ese poder, por esas personalidades políticas de nuestro país, como Muñoz Ledo, que llevan años de un partido a otro, brincando de otro a otro, demuestra precisamente que aunque son muy inteligentes y ya con mucho colmillo, porque es un viejo lobo de mar, su intención y su hambre de poder, porque nunca ha podido ser algo, es lo que lo mantiene ahí, al grado de decir que imponer su presidencia de un partido como si fuera
lo mismo que hizo Andrés Manuel con el gobierno en el 2006, cuando se autoproclamó presidente electo. Pero esto es un partido, señores, una parte pequeña. No es la intención, ni la capacidad, ni lo que representa el pueblo de nuestro país, lo que representa nuestro país como tal. No son estos caudillos los que nos interesan, no son los partidos políticos, no son esos partidos ya disminuidos como PRI, PAN, PRD que no figuran, no es ni el mismo Morena que el efecto Obrador hizo lo que hizo de poner gentes que ni siquiera pensaban por aquí que iban a poder aspirar a un puesto y a una responsabilidad como tal, que obviamente les quedó chico el traje. Pero más allá de eso, ¿qué va a pasar con ese Morena cuando el respaldo de Andrés Manuel ya no esté en las elecciones que siguen? La gente sigue el movimiento de transformación y lo que hay que establecer son esas bases de continuidad de esta transformación, que eso es el asunto que preocupa y el cual está inmerso Andrés Manuel López Obrador. Hablando de esta situación, pues es muy claro también que entendamos que la responsabilidad como funcionario público está ahí, sobre las disputas todavía de si el hecho de que en el país pueda o no ser ya llevado a una forma de constitución, respaldado por la constitución, esta famosa encuesta pública. Tenemos que entender, y esto es un punto que lo platiqué con un amigo, el doctor Pérez de Lara, que le mando un saludo. Doctor, me comentó algo muy importante, Tribu Político, lo analizamos y es cierto. Cuando un funcionario público, en este caso hablamos de los expresidentes, toman posesión de su cargo, ellos hacen un juramento para llevar a cabo y respetar y hacer valer la Constitución de nuestro país, las leyes de nuestro país, con toda entereza, a renunciar a su forma de vida por dar su vida por los mexicanos, por los intereses de los mexicanos, por la prosperidad de los mexicanos, por el cuidado de los mexicanos, por llevar a cabo una administración pulcra y el país a mejores rumbos. Ellos hacen ese juramento ante la Constitución por la investidura política, que es el puesto más importante en nuestro país, que es el presidente de la República. Y esa investidura que ellos mismos aceptan al renunciar, quiere decir que se deben ¿a quién? A quien votó por ellos, como servidores, como presidentes. Esa investidura es la representación del pueblo mismo, de la gente. Por lo tanto, ellos mismos en ese discurso dicen que el no cumplir con su responsabilidad y con esto a lo que ellos están renunciando para dar paso a esa investidura y aceptar ese puesto de presidentes representando al pueblo de México, que el mismo pueblo se los demande. Entonces ahí está, es un caso perdido estar viendo que una encuesta juzgue y demande de los expresidentes que respondan al daño que le hicieron a nuestro país. ¿Por qué no tiene que ver? Porque ellos mismos en ese juramento dijeron, si yo no cumplo, si yo no doy las expectativas, si yo fallo al país, si yo robo, si yo corrompo, si yo no hago mi responsabilidad que me corresponde por representar a los millones de mexicanos y a ese gran país, entonces que el pueblo me lo demande. Entonces como pueblo tenemos el derecho, se vuelve un derecho el que los ciudadanos mexicanos estemos demandando de estos expresidentes que den cara y que respondan de una vez por todas a las malas actuaciones, malos papeles, a todo el desastre que dejaron en nuestro país, desde muertes, desde corrupción, desde un país endeudado, desde empresas quebradas, desde negocios jugosos y de administraciones y de muchísimas cosas de las que ya hemos hablado, que se perpetraron desde este poder, desde esta responsabilidad que no se vale. Entonces pensemos y analicemos esto. No necesitamos ninguna encuesta, no necesitamos ninguna ley porque ya está marcado ahí. Necesitamos hacer valer nuestro derecho como mexicanos, como población, como pueblo, para exigir a cualquier funcionario público y más a un presidente o expresidente que responda por los hechos, por los actos y por su responsabilidad como presidente de la nación, de un gran país y de un gran pueblo como es el pueblo mexicano. Amigos de la tribu, les dejo este video, les mando un cordial saludo, denle like al video, que me recomienden, es lo mejor que pueden hacer por mí. Yo les mando un afectuoso saludo y una bendición muy grande. Cuídense, tribu política, hasta luego.